Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, a los hermanos que están aquí presentes en la clase. Así que, como ustedes pueden ver, este es el curso del Seminario Teológico Práctico. Ahí ustedes van a ver en sus pantallas el anuncio del material que usamos, el libro, que lo puede adquirir en Amazon y se puede adquirir en Latinoamérica, en Europa, en todos lados se puede adquirir a través de la compañía Amazon. Así que es un curso de 3 años. Esta clase de los lunes es la clase avanzada. Ya terminamos 2 años de clase y ahora estamos en el último año. Este último año es donde nos dedicamos a estudiar estrategias de cómo preparar un mensaje, por supuesto, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que dice la Biblia, estudiando los mensajes de Pablo, de Pedro, aún del Antiguo Testamento, viendo la estructura que el Espíritu Santo le dio y aprendiendo de la palabra. Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras, significa estudiarlas con diligencia, en detalles. Los jueves, para esos interesados, hemos empezado el curso, los 3 años de clase, hemos empezado los jueves, todos los jueves a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media, 1 hora y media, igual que los lunes, la clase dura una hora y media, pero los jueves empezamos el curso desde el principio del libro. Ese libro que ustedes ven, que estamos anunciando, el Señor me lo dio, me tomó 14 años prepararlo y ya lleva 35 años desde que empecé. Y ahí están los 3 años de clase. El propósito es que si una persona no puede ir a un instituto bíblico por falta de finanzas o transporte o horarios de trabajo, etcétera, pueda tener en sus manos un pastor también, tener este libro que es un curso de preparar obreros. Es un discipulado de 3 años, donde da 2 años de teología y el último año es otra vez la hermenéutica, la homilética, cómo preparar diferentes tipos de bosquejos. Y ese ha sido el propósito de ese libro. Lleva 35 años desde que empecé, por supuesto, que se ha ido perfeccionando y perfeccionando hasta que hace más o menos 2-3 semanas, después de 35 años, los pudimos sacar para ponerlos en Amazon. Antes de eso, ese libro solamente cuando yo iba a predicar, cuando iba de viaje a otro país, llevaba cierta cantidad de ellos y se distribuía solamente personalmente. Pero con todo y eso, como lleva tantos años haciéndose eso, algunos de ustedes pueden ver las notas. Esos que nos están viendo desde Argentina, por favor, mándanos un saludo, escríbanos un saludo. Estamos aquí en las computadoras, mi hermano Raúl, mi hermana Margie, que son los que me ayudan, juntamente con un grupo de estudiantes, y vamos a ver sus saludos en El Salvador, Guatemala, de donde quiera que usted nos esté viendo. Nos da alegría saber que Dios nos está usando. Lo vamos a seguir haciendo, aunque no nos manden el saludo, porque Dios nos ha mandado a hacer esto, pero nos inspira, nos anima a saber que Dios está bendiciendo vidas a través de estas enseñanzas. Bueno, hoy estamos en la página 181 en el libro, que también se la estamos poniendo. Usted ahí gratuitamente la puede copiar, y si sigue viendo las clases de los jueves y los lunes, en 3 años va a tener todo el libro, si en cada clase usted copia la clase. Pero esos que lo quieran ya, tenerlo ya, pues lo puede adquirir en Amazon. Bueno, vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Señor, en este momento te damos gracias. Estamos a punto de empezar esta clase que tú nos has mandado hoy a dar. Te suplico, Señor, que me des la sabiduría, que me des la habilidad, Señor, para poder dar tu palabra y bendecir vidas, Señor, porque lo hacemos para glorificar tu santo nombre. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Bueno, cuando llegamos a esta sección del curso, esos estudiantes que llevan 2 años ya tienen ganas que le entremos cómo se prepara un bosquejo, cómo se analiza un pasaje bíblico, cómo orando, cómo pidiéndole a Dios la ayuda sacamos las ideas que Dios nos da. Las ideas que Dios nos da las expandemos, preparamos el bosquejo para la predicación o la clase de la palabra. Y los estudiantes están ansiosos de que ya le entremos esa mecánica. Pero no podemos hacer eso porque primeramente tenemos que echar las bases de la seriedad que hay que tener en estudiar la palabra, de la disciplina que hay que tener para separar tiempo para estudiar la palabra, porque ese es el error y el fallo de muchos de nosotros los que estamos en el ministerio. Error que yo cometí también. El peor, uno de los errores que más se comete en la preparación de la palabra es la improvisación del tiempo. ¿Cómo explico esto? En otras palabras, si te sobra tiempo, entonces vas a estudiar la palabra. ¿Ves? El tiempo del estudio en la palabra de Dios tiene que estar en tu agenda. Tiene que estar preparado y separado en tu agenda. Cada uno de nosotros tenemos diferentes trabajos, diferentes ocupaciones, amas de casa, etcétera, pero el tiempo de tu estudio no puede ser una improvisación. Ay, a ver si Dios me despierta a las 5 de la mañana un día y me meto 3 horas estudiando. No. Dios tiene que estar en tu agenda. Ya sea media hora diaria, sea 1 hora diaria. Hay veces que hay que empezar con una tarea pequeña. Hay gente que, no, ahora yo voy a separar 5 horas para estar con Dios todos los días. Bueno, pero hay que trabajar, hay que cuidar a los niños, hay que hacer, a no ser que usted tiene este tiempo completo, la obra de Dios, o usted en una situación que tenga todo el tiempo libre. Hay que empezar con una tarea de separar el tiempo para estudiar la palabra de Dios. En una tarea lógica, una tarea, un tiempo que sea real. Si tienes que empezar con media hora diaria, perfecto. Ya vas incrementando el tiempo de separación para estar con Dios. Pero este tipo de disciplina, otra vez, es importante tenerlo antes de entrar en las mecánicas espirituales, vamos a decirle así, de escudriñar la Escritura. Me preocupa mucho, como ahora, por ejemplo, este curso que yo le he dado por más de 30 años a estudiantes presentes en una clase, ellos para llegar a preparar bosquejos han tenido que estar en la clase y recibir esta clase. Pero me preocupa mucho esto de Facebook, y lo estoy diciendo a esos que han hecho un compromiso de ver la clase semanalmente. Me preocupa mucho de que nosotros ya estemos en la mecánica de cómo preparar un bosquejo y no hayan recibido estas clases que estamos dando ahora, que son la base de tener seriedad, de buscar un testimonio delante de Dios. No se lo está diciendo una persona perfecta, se lo está diciendo una persona que ha cometido serios errores en mi caminar con Dios. Por ejemplo, por un tiempo corto, pero así fue. Y esto es importante, que se sepa que tenemos pie de barros, que también fallamos. Esos que amamos a Dios, esos que por mucho tiempo, quizás por años, tuvimos un nivel de integridad delante de Dios y después viene un evento en la vida que te desequilibra. No es la voluntad de Dios que fallemos, esa no es la voluntad de Dios, pero como Dios lo usa todo, Dios no desperdicia nada, aún los fallos que usted comete, que yo cometo, nos permite entender a otros, nos permite tener un nivel de misericordia. Dios nos permite, no nos permite, a ver cómo digo esto, Dios usa las caídas que tenemos, las fallas que hemos cometido, las usa Dios
para nosotros poder entenderle, ayudar a otras personas que estén pasando por eso. Bueno, ya vamos a entrar en la clase y estamos en la página 181 en la parte final de la clase. Números Romanos 13, eso ustedes deben de tener las hojas porque se lo estamos poniendo en Facebook, así que la puede sacar en un printer ahí que usted tenga o simplemente mirarla o no sé cómo, pero ahí está. Y el subtítulo, Números Romanos 13, si usted se fija, están divididos en Números Romanos 1, 2 y Números Romanos 3 y luego tiene subtítulos. Bueno, voy a hablar un poquitito de algo que no está en la hoja. El aprender, lo tengo anotado, usted puede anotarlo si gusta también, el aprender a predicar o preparar un estudio bíblico o servir a Dios en cualquier área que Dios te esté llamando a servir. Y el aprender, si usted está sirviendo a Dios, el aprender cómo preparar un estudio bíblico, una predicación, es útil para todo creyente. Aunque no tengas un llamado al ministerio, te ayuda a enseñar a tu familia, a amistades, a gente en tu trabajo, a cuando sales a evangelizar, etc. El llamado para enseñar su palabra es para todos nosotros. Jesús no dijo que estudiar la palabra era solamente para los apóstoles o que era solamente para los ministros, sino el estudio de su sagrada escritura es para todo creyente. Y mientras más tú te preparas, más tú puedes ayudar a otro y bendecir a otro. ¿Cuántos casos he visto yo a través de mis 40 y tantos años de servir al Señor? De madres, padres, abuelas, que sus hijos ya jóvenes o su esposo o un pariente le dice, ¿y qué cosa es el rapto? ¿Qué cosa es eso que los cristianos dicen el rapto? ¿Qué cosa es la gran tribulación? Bueno, usted puede entrar a YouTube y hay clases que ya he dado. Porque, por ejemplo, los lunes ya di 2 años de clase. Y usted puede adquirir todas esas clases en YouTube, ahí están. Así que vemos que el estudio, el aprender estos estudios le ayudaría a usted, no solamente a un nivel ministerial para esos que son predicadores, sino también para los hermanos. No quiero decir los simples hermanos porque no hay tal cosa como ser un simple creyente. Todos valemos mucho delante de Dios. Me viene a la mente allá en Juan capítulo 21, en la pesca milagrosa, con donde tiran la red y salen 153, dice la Biblia, peces grandes. Y es curioso porque una red cuando se tira no discrimina. Saca cangrejos, saca peces chiquitos, saca peces medianos. Pero el milagro en esa red era que todos eran peces grandes. Y los peces en la Biblia son un tipo del creyente también, o de las personas que ganamos para el Señor. El Señor le dijo a Pedro, venid en pos de mí, haré que serás pescadores de hombres. ¿Y por qué 153 peces grandes? Porque a los ojos de Dios todos valemos lo mismo. A los ojos de Dios vale el simple hermano que se sienta en la iglesia. A los ojos de Dios vale el recién convertido. A los ojos de Dios vale el ministro. Todos tenemos el mismo valor para el Señor porque todos costamos el mismo precio. Costamos su sangre. Así que al aprender a cómo preparar un estudio bíblico, cómo preparar una predicación, aunque usted no sea predicador, aunque usted no sea maestro, en este momento, porque usted no sabe cuánta gente he visto yo que ha tomado este curso y a los 10 años, los 20 años, Dios los llama al ministerio, o los llama a un diaconado, o los llama a dar clases bíblicas en las casas y ya está preparado. Bueno, ahora sí empezamos. ¿Cómo conocer? Dice el Números Romanos 3, el título en su clase. ¿Cómo conocer que hemos sido llamados por Dios para enseñar, servir, ministrar? ¿Cómo conocer esto? ¿Cuáles son las señales que debe haber en una vida que tiene un llamado de Dios, ya sea para ser ujier o ya sea para ser el pastor de una iglesia?
Hay cosas que son eminentes, que son necesarias para todos nosotros y que nos enseñan. Mucha gente me ha hecho esa pregunta a mí, y pastor, ¿cómo sé yo que Dios me llamó a esto? Bueno, aquí les va. Vamos a estudiar 3 cosas en detalles que son necesarias, están en su clase. Así que vemos el subtítulo 1, fíjense que las divisiones de números romanos están divididos en subtítulos 1, 2, 3 en este caso, y luego en otros subtítulos de A, B, C, etcétera. Así que una de las señales principales es el deseo permanente de predicar o servir en lo que Dios te haya llamado. Un deseo sólido y permanente. En otras palabras, hay muchas personas que se embullan y quieren servir a Dios, y en ellos este deseo de servir a Dios es como la espuma de la Coca-Cola, que es un gran espumaraje y se acaba enseguida. Por allá en Latinoamérica, creo que en El Salvador o en Guatemala dicen fuego de tusa, o en México. Él dicen fuego de tusa, ¿dónde? En México. Llamarada de tusa. Llamarada de tusa, porque se enciende muy fuerte y se apaga rápido. Ve las cosas de Dios más bonitas. Bueno, ¿cómo digo esto? Lo más efectivo en mi experiencia es un fueguito lento, de esos que van cocinando por dentro. Ve, a mí me gusta el fuego ese poderoso que viene sobre uno, pero el propósito de un Pentecostés, de un fuego poderoso que viene sobre uno, es mantener un fuego lento, continuo, en el corazón, una sed por las cosas de Dios, un amor permanente por eso que Dios te ha entregado. Me recuerdo mi primer trabajo en la obra de Dios. Fue, bueno, me dieron varios ministerios a la misma vez. El primero era limpiar la iglesia. ¿Cómo le parece ese ministerio? El segundo ministerio era que había una escuela dominical. Antes del servicio había una clase que ya muchas iglesias no las tienen, pero otras sí, que se llama la escuela dominical. Era una clase de 45 minutos que empezaba a las 10 de la mañana, se acababa 15 minutos antes de las 11 y a las 11 empezaba el culto. Y mi trabajo era repartir unas tarjetitas de asistencia. Así que esos fueron mis 2 primeros ministerios. Luego el tercer ministerio que Dios me dio fue irme para Parque con un aparato. Estoy hablando de 45 años atrás. Ahora usted compra un aparato en cualquier lugar y los hay buenísimos, pero en aquellos tiempos comprarse un aparato de batería era difícil y costoso. Bueno, pues ese aparato que me dieron a mí era un aparato que la bocina estaba rota. Ay, yo me río porque era cómico, porque yo me iba para el parque a predicar. Todos los sábados yo iba, y los domingos entre 2 servicios, porque fíjate, teníamos un servicio por la mañana y uno a las 6 de la tarde, y en el medio yo me iba para el parque a predicar. Y yo me ponía a predicar, y por ejemplo, si yo decía, aleluya, gloria a Dios, en la bocina se oía, no se entendía nada. Pero ese fue mi ministerio, yo lo hice con celo, lo hice con amor. Así que una señal para usted que quiere servir al Señor es, cuando Dios pone algo en tu mano, ¿qué permanente es? Lo baja, claro, por supuesto, yo no me quedé limpiando la iglesia para siempre, ni me quedé repartiendo las tarjetitas de la escuela dominical, ni me quedé con el aparato roto en el evangelismo del parque de Southgate, aquí en el área de Los Ángeles. Y yo no me quedé con eso para siempre, sino que Dios después me permitió ser líder de la clase de los jóvenes. Y luego Dios me metió en un garajito pequeño y me dio un pastorado en un pequeño garaje. Pero yo tampoco me quedé en el garage. Compramos una propiedad en el este de Los Ángeles. Ahí estuve 33 años. Como ustedes pueden ver, uno va escalando. Cuando eso que tú haces para Dios, lo haces con dedicación y con amor, nunca uno se queda en ese escalón. Dios es un Dios de progreso. Se cumple literalmente la palabra que el Señor dice: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Lo que pasa es que mucha gente no tiene la paciencia para quedarse en lo poco el tiempo que Dios tiene escogido.
Porque hay veces que es ahí en lo poco, en el lugar poquísimo, en el chiquitito, es donde Dios te está puliendo para pasar al próximo nivel. Hay gente que se precipita y quieren subirse a la escalera eléctrica y llegar arriba rápido. No. Esto es escalón por escalón. Entonces, una señal que tú puedes saber si Dios te ha llamado, por ejemplo, a dar un estudio bíblico en las casas, o Dios te ha llamado de ujier, o Dios te ha llamado de diácono. Estoy hablando de diferentes ministerios. Dios te ha llamado a limpiar la iglesia, que es tan necesario. Qué bonito es cuando uno entra a un santuario como este, que este santuario siempre está impecable. Y aquí que lo limpia el hermano Pedro, déle un aplauso, Señor, por el hermano Pedro que está aquí. Este santuario, que yo llevo años viniendo aquí, junto a apoyar, a trabajar junto con mi hermano, el doctor Bruno Camaño, pastor de esta iglesia, todos los que estamos aquí, ¿cuándo usted ha visto este lugar sucio? Usted puede irse hasta la parte de atrás, los baños de atrás, impecable todo. ¿Por qué? Porque hay una dedicación a lo que se hace. Y qué lindo es, qué agradable se siente. Ve, a mí que me ha tocado viajar tanto y estar en tantos lugares, he tenido que estar en santuarios donde hay telaraña. Me ha tocado, sin decir nombre, me han invitado a comer a casa del pastor, y la casa del pastor está hermosa, limpia, bonita, y sin embargo, la iglesia hay cortinas que están sucias, todas chuecas, así que parece que le metieron un bombazo. Las puertas usted las abre y truenan, que parece la casa de fantasma. Entonces, cristales rotos, bancas feas. Una cosa es que no exista la posibilidad y otra cosa es no darle la atención, la limpieza, el valor que tienen las cosas de Dios. Y Dios está mirando todo eso. Dios está viendo todos los detallitos. Dios está viendo si yo vengo aquí a improvisar o yo me he metido 4 o 5 horas estudiando en una clase que Dios me la dio años atrás, que yo pudiera improvisarla. Pero Dios sabe si yo estuve con Él hoy o no. ¿Ves? Entonces, otra vez, esto es importante. ¿Cómo tú sabes que Dios te ha llamado a algo? ¿Qué pasión hay en ti? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Es un embullito? ¿O tú verdaderamente quieres aprender? Una de las mejores escuelas que puede tener un joven, una persona que va a ser pastor, es precisamente empezar limpiando el templo. Porque así, cuando él sea pastor, sabe lo que toma, agradece el trabajo de esos hermanos que lo están haciendo. ¿Ve? Y escalar de limpieza del templo a ujier, a maestro quizás en una casa, en una familia, a diácono, así ir subiendo. Porque cuando llega el pastorado, ya esa persona conoce la mecánica que Dios ha instituido en su obra, en su palabra. Y esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que yo quisiera. Otra vez me preocupa mucho los que entran en la clase, en Facebook, cuando andamos por allá preparando mensajes, cómo sacar las ideas, y no entienden esto. No entienden esto. Que para que aquello tenga éxito, esto tiene que existir. Si no, tú puedes preparar todos los mensajes que quieras, tú puedes preparar todos los bosquejos que tú quieras, no van a trabajar, no va a tener efectividad, no va a tener éxito, porque hay que primeramente tener dentro de uno estas bases. Así que un deseo permanente de servir a Dios. Primera de Corintios, vamos para los versículos bíblicos ahora. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Fíjense lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Primera de Corintios 9, 16. Usted lo tiene en sus notas, si tiene la hoja, ahí están los versículos bíblicos. Yo voy a poner otros versículos bíblicos también de vez en cuando, pero la mayoría usted los tiene ahí. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme,
porque es impuesta necesidad. Fíjense, esta es la palabra clave con relación a lo que estamos enseñando en este momento. Que lo que Pablo hacía, lo hacía porque había una necesidad permanente en él. Ay de mí si no anunciara el evangelio. Así que vemos en él esa necesidad de ejecutar su ministerio, que no fue fácil, porque la gente dice, ay, mire todas las almas que ganó el apóstol Pablo. Tenemos la doctrina de la gracia de una manera sistemática, porque el apóstol Pablo la dejó en el libro de los Romanos y en sus demás epístolas. Ah, qué tremendo. Ah, pero se nos olvida los azotes que recibió, el hambre que pasó, los naufragios por ir a predicar el evangelio, las dormidas a la intemperie, las veces que lo apedrearon. Eso es como que vemos la gloria, pero no vemos la corona de espinas. Vemos la gloria al Cristo resucitado, pero no vemos al Cristo que recibió los azotes. ¿Y ves? Y no vemos lo que toma. Entonces, la permanencia es ese deseo permanente de lo que Dios te haya llamado. No lo quiero reducir al ministerio, no lo quiero reducir a un pastorado ni a un evangelista, sino a lo que sea que Dios te ha llamado. Ese deseo permanente es la señal de que hay un llamado genuino de Dios. Porque hay gente que toma, por ejemplo, el trabajo de ujier en una iglesia, por ejemplo, un trabajo que es muy menospreciado en la obra de Dios, y es uno de los trabajos más importantes en la obra de Dios, son las maestras de niños, los que dan clase a los niños en la iglesia. Porque esos niños se les está sembrando la palabra de Dios. Yo que llevo 45 años sirviendo al Señor, he visto a esos niños convertirse en hombres. Mira, aquí tengo una pareja. Margie, ¿qué edad tú tenías cuando congregabas con nosotros? 11 años. ¿Y tú, Raúl? Ya llegaste un poquito mayor. 19. Jóvenes, jovencitos, niños. Yo los he visto nacer en la iglesia. Y las maestras darle clase, porque, por ejemplo, cuando yo era pastor, no le permitíamos, que algunas veces hacíamos unos servicios especiales para que los niños estuvieran con los adultos, pero tenían sus clases hasta los 12 años. Y son maestras que desde cero, desde la cuna, enseñan a los niños. ¿Usted cree que Dios no ve eso como un llamado? Porque a veces que pensamos que el llamado de Dios está reducido al pastorado, está reducido a los grandes evangelistas. No, esto es un team. Esto es un team completo que tiene que trabajar, que tiene que funcionar. Entonces, yo veía a esas maestras. Nosotros teníamos, no sé si tú te recuerdas, Margie, de la hermana Rosa Valenzuela, la mamá de Rosy. La hermana Rosa Valenzuela, cada rato ella tenía sus días que le tocaba, porque teníamos muchas maestras y las turneábamos para que algunas estuvieran en los servicios. No, pero la hermana Rosa Valenzuela, a ella casi siempre cuando fallaba alguien para la clase, ella era la que iba. Todos los viernes ahí estaba esa mujer firme delante de Dios, cuidando a los niños y enseñándole la palabra del Señor. Así que una señal de lo que tú tienes que hacer para Dios. ¿Te llamó Dios o te decidiste tú? Decidiste tú. Bueno, una señal es eso. ¿Qué permanente es? ¿Qué permanente? ¿Lo vas a hacer por un mes y ya te vas a rajar? ¿Qué? O cuando te vengan las ganas de ya esto se acabó, porque otra cosa es, más adelantito en la clase lo vamos a saber, otra cosa es que todo llamado es probado. Otra vez, si Dios te llama de ujier y te toca la puerta, te toca el parqueo, ¿sabes qué te va a pasar? Te va a tocar unas personas sangronas, de esas que tú normalmente no le darías tiempo, pero esas personas que vienen y usted le dice como mujer, bienvenido a la casa del Señor, que el Señor le bendiga. Así, sangrones, te va a tocar. Y ahí está, si tú verdaderamente has sido llamado de Dios. Si tú dices para adentro, esto yo no se lo hubiera aguantado a nadie. Pero como estás haciendo un trabajo para Dios, sonríe, le das la mano, que Dios le bendiga, hermano, y sigas adelante haciendo lo que Dios te llamó.
Puedo dar ejemplos. Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 20. Hechos capítulo 4, versículos del 18 al 20. Vemos estos ejemplos bíblicos de personas que les tocó muy duro. Les tocó muy duro y vemos aquí que los apóstoles son reprimidos, son regañados, les prohíben literalmente que prediquen la palabra. Hechos capítulo 4, versículo 18. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense que no les prohíben que enseñen. Ellos podían enseñar de la ley de Moisés. No había problema ninguno. Pero le están prohibiendo que enseñen en el nombre de Jesús. Y déjame decirle que les tocó muchos azotes. Y les tocó ser perseguidos y despreciados. Pero el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes a Dios. Si una persona, otra vez, vuelvo a dar el ejemplo de Ujieres, pero esto usted lo puede aplicar a maestra de niños, a diáconos, a personas que son parte del grupo de alabanza. Déjeme decirle algo. De todos los ministerios en la iglesia, que a mí me tocó pastorear 33 años, de todos los ministerios, lo que más me daban problemas era el grupo de alabanza. Todo el tiempo había gente ahí discutiendo uno con otro, hasta el punto donde yo tuve como pastor, por una etapa breve, pero una etapa, tuve que decir, el director del grupo de alabanza voy a ser yo, sin saber nada de música. Pero yo lo hacía para venir, porque lo que pasa es eso, que hay veces que cuando hay músicos que han sido profesionales en el mundo, como fue el caso de nuestra iglesia, los que están aquí, bueno, Maggie y Raúl, que estuvieron allí, vieron que Dios nos dio una orquesta. Entonces, cuando son músicos profesionales que se convierten, dejan la idolatría, dejan la fornicación, dejan los vicios, pero todavía siguen con su carácter de mandones, de cabezones, de testarudos, y Dios tiene que lidiar con esos caracteres. Entonces, como estuvieron en el mundo y estuvieron acostumbrados a mandar, llegan a la iglesia y se cree que pueden mandar a todo el mundo y no entienden que en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos, los músicos están voluntarios. Están ahí dando su talento de una manera voluntaria. Los hermanitos que están ahí, muchas veces se escogen personas para darle la oportunidad, pero dentro de esa gente profesional como teníamos nosotros, teníamos hermanos y hermanas que tenían un talento natural de cantar, etcétera, pero nunca se le había enseñado música. Nunca se habían preparado en una academia y ahora los poníamos para darle la oportunidad también con varios profesionales y entonces no tienen la paciencia. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos llama a algo, la permanencia, ese deseo de estar ahí permanente en lo que Dios te llamó, va a ser probado. Y va a ser probado con gente difícil a tu alrededor. Así que esas son señales. Vemos aquí que a los apóstoles le costó caro el predicar el evangelio. Aquí los fariseos, los principales sacerdotes ni siquiera eran fariseos, porque hay una diferencia. Están los sacerdotes que son los levitas, están los fariseos que eran los que predicaban en las diferentes sinagogas. Están los escribas, que eran los que escribían la escritura, y están los levitas, que eran los que se ocupaban de las cosas materiales del templo, la mesa de los panes de propiciación, el candelabro, etcétera. Así que habían diferentes funciones y están condenando a los apóstoles, diciéndoles que nunca más hablen en el nombre de Jesús. Versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así dijeron ellos. Leamos el versículo 19 otra vez porque merece la pena. Estamos en Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y los soltaron. Así que vemos aquí que hay un deseo, la idea aquí que hay un deseo permanente, a pesar de la oposición, a pesar del riesgo, a pesar de la inversión que ellos tenían que hacer. Los primeros años de mi ministerio, yo quemé 3 carros enteritos, fundidos, llevando gente para la iglesia. Aún cuando no tenía yo ministerio, ya después de que entré en el ministerio igual, llevando gente. Hay veces que daba hasta 2 y 3 vueltas para llevar gente a la casa de Dios. Nadie me dio gasolina, nadie me pagó la aseguranza. Y cuando mis carritos se quemaron, por los primeros, ya después, años después que estuve en el ministerio y la iglesia creció, la iglesia compraba el transporte para hacer el trabajo de la iglesia. Porque una cosa es el transporte personal mío, pero otra cosa es el transporte para hacer el trabajo de la iglesia. Pero los primeros años, el transporte personal mío era el autobús de la iglesia, era la ambulancia de la iglesia, era todo. Y ahí estuvimos. Hay que pagar un precio para servir a Dios. Hoy en día yo veo que la gente quiere algo muy facilito. Me viene a la mente Primera de Reyes, capítulo 19. Usted lo puede, no está en sus notas, lo puede anotar. Primera de Reyes, capítulo 19. Y cuando el Espíritu Santo me traiga un pasaje, aunque no esté en las notas, yo lo tengo que decir. Si es que queremos ser obedientes a Dios. Y vemos del capítulo 16 al 21 el llamamiento de Eliseo, Elías, dándole un llamamiento a Eliseo. Dios le dijo, vete y búscame a Eliseo y úngelo para que él tome tu lugar. Ahora, iban a pasar todavía 14 años. Elías no se iba a ir en un torbellino inmediatamente, pero ya Dios estaba entrenando y preparando a la otra persona. Y en ese pasaje tan bonito, Eliseo está con 12 yuntas de bueyes. Mucha gente no entiende esto. En otras palabras, ese era su trabajo, ese era su negocio. El hombre había luchado toda su vida para comprarse 12 yuntas de bueyes. ¿Para qué servían 12 yuntas de bueyes? Porque una persona que tenía una yunta de bueyes o no tenía dinero para tener ni siquiera una yunta de bueyes, contrataba a Eliseo. Y Eliseo venía con 12 yuntas de bueyes y en un día o 2 días, o cuando más una semana, todo depende del tamaño del campo que había que arar, lo contrataban a él para arar los campos. Toda su vida trabajó para lograr y tener las 12 yuntas de bueyes. Cuando tenía las 12 yuntas de bueyes, y la Biblia dice que él iba delante de ellas, ahí vino Elías. Fíjense nada más que no lo llamó Dios cuando estaba comprando ahí una vaquita nada más. Y tiene la vaquita, ¿ves? Le pasó igual que a Pedro y que a Juan y todo esto, que una vez que hicieron la pesca milagrosa, el Señor les dijo, déjala toda ahí. Nunca habían pescado tanto, déjalo todo ahí y vengan y síganme. Y a Eliseo igual, Elías le tira el manto por arriba y Eliseo le dice, déjame irme a despedir de mi papá y de mi mamá y te sigo. Y Elías como que, yo no sé, como Elías tenía un carácter un poco, por lo que yo puedo ver, un poco exigente. Y la respuesta de Elías le dijo, ¿y yo qué tengo que ver contigo? Vete a hacer lo que tú quieras y se fue. Elías se fue. Y Eliseo le había pedido que nada más que lo que quería era despedirse. Elías se fue y lo dejó. Y bueno, Eliseo mató los bueyes, hicieron una gran fiesta, se despidió de papá y de mamá y salió por todo Israel a ver dónde estaba Elías para encontrarlo. Y por 14 años le sirvió. Cada vez que había que hacer un caldo de pollo, Elías era el que correteaba la gallina, porque no es como ahora que te puede ir a Pollo Loco o a Pollo Campero, los que están en El Salvador, o allá a la Argentina, o hice una mesa de esos donde venden pan con chorizo. No. Usted tenía que corretear la gallina, desplumarla, meterla en el agua caliente, destriparla, y ese era el ministerio de Eliseo. La túnica había que lavarla de vez en cuando en un río. ¿Quién de usted se cree que la lavaba? La lavaba Eliseo. Usted no ve en el ministerio de Eliseo y de Elías todo el tiempo que Elías está Dios haciendo milagro a través de él. Usted no ve que Eliseo hace ningún milagro. Eliseo es el servidor. La Biblia dice que era su servidor, que era el sirviente del siervo de Dios. Pero en ese servicio está aprendiendo. Hasta que llegó su día y llegó su hora.
Pero ve, ahí había un deseo y una pasión permanente de un trabajo, porque vemos a Eliseo. Eliseo tomó el manto y le dijo al río Jordán: ¿y dónde está el Dios Elías? ¡Ay! Se dividió el río Jordán. ¡Ah, gloria a Dios! Qué lindo, ¿eh? Se cae un hacha, el hierro de un hacha en un río, y Eliseo toma un pedazo de palo, lo tira, y Dios hace que el hierro flote. Elías resucita a un muerto, y Eliseo resucitó a dos. A un niño, y luego con sus huesos resucitaron a otro muerto. Entonces vemos la gloria del ministerio. Vemos al pastor que se para en el púlpito y hace el llamamiento, y la gente viene llorando. ¡Ay, Dios mío! Mira, dicen, esto es facilito. Esto es agarrar la Biblia y usted se para allá al frente y ya, abre la boca, y esto es soplar y hacer botella, dicen en el Caribe. De facilito, esto es facilito. No, mi hermano, los que tienen éxito en esto, se ha tenido que pagar un precio muy importante. Y eso, ustedes que están en el proceso del aprendizaje, no lo apures, muchachos. Hay gente que se desespera. No, ya yo quiero que las iglesias me llamen para predicar campaña. Pero ¿para qué tú quieres si cuando te paras ahí no vas a poder? ¿Para qué tú te quieres parar en un púlpito a predicar campaña para decir cosas cerradas? No. Disfruta la preparación, para que cuando llegues a ese punto no se cierre la puerta. Hay gente que se adelanta a la preparación. Recuérdense que los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron discípulos, y esto viene de disciplina. Antes de ser apóstoles fueron sujetos a una disciplina y estuvieron en el mejor instituto bíblico del mundo. 3 años con Cristo, 24 horas. Porque ahora los institutos bíblicos usted va 2 veces a la semana y recibe 2 clases de 2 horas y para la casa todo el mundo. No. Hay gente que está internada en instituto, entiendo eso también. Pero en el caso de los discípulos, dormían con Jesús, comían con Jesús. 3 años, el mejor instituto del mundo. No puede haber uno mejor que el mismo que hizo el Señor. Entonces vemos ahí, ¿qué pasó? Mire, la permanencia, ¿verdad? Jesús en una ocasión predicó y dijo que los que le quisieran seguirlo a él tenían que comer su sangre, beber su sangre y comer su carne. Y la gente no entendió. La gente se pensó que era algo literal y se estaba refiriendo a la ceremonia, el momento hermoso de la Santa Cena, que más adelante se aclara en la Biblia. Y la Biblia dice que desde ese momento muchos se fueron. Y quedaba un grupito chiquitito, entre ellos solamente los apóstoles. Y Jesús se paró delante de ellos y le dijo: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Bueno, si se quieren ir, váyanse. Así le dijo el Señor. Y ahí está la conocida frase de Pedro, que le dijo: Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Ve, ahí se ve esto que estoy hablando, la permanencia de algo. Pedro dijo: nosotros hemos dejado esposa, nosotros hemos dejado mamá, hemos dejado nuestras casas y hemos estado aquí, Señor, ¿y a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y el Señor les dijo: bienaventurado. Bueno, en la confesión más adelante de Pedro, y Pedro, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, las palabras literales. Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino vuestro Padre Celestial. Así que vemos ahí que una señal muy importante es la permanencia. Hay tanto ejemplos los bíblicos, pero mire, vamos a ver uno en el libro de los Hechos muy interesante, acerca de que cuando hay un llamado de Dios, ya sea a lo que sea, a cualquier cosa que Dios nos haya llamado. Otra vez, no quiero limitar esto a un ministerio, sino a cualquier cosa que Dios te haya llamado. O sea, no te va a ser fácil, el enemigo te va a atacar, ya sea ser un maestro en las clases de hogar. Empiezas con un grupo de 10 personas, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! Vienen 15. Y a los 2 meses resulta ser que
quedan 2 nada más, los dueños de la casa. Y todos los demás ya no vienen más. ¿Usted sabe cuántos años a mí me tocó eso? Usted no sabe, cuando yo estaba de pastor, cuántos años yo iba a dar culto de hogar a las casas. Y habían 20 personas, y después hubieron 10, y después hubieron 5, y después hubieron 2. Es más, que le voy a decir algo. Esto no lo va a entender mucha gente, pero los que están aquí en la clase van a entender. Por mucho tiempo, por más de 3 años y medio, yo vivía en Upland, estos que están aquí saben lo que estoy diciendo, y tenía que ir a Costa Mesa a dar el programa, a hacer el programa con el doctor Bruno Camaño, y terminaba el programa con el doctor Bruno Camaño, y de ahí me iba a la ciudad de Hemet a dar este instituto bíblico. Y muchas veces cuando llegué allí, le estoy hablando de docenas y docenas de veces, habían 3 personas, y le estoy hablando que me tomaba a mí, porque era la hora del tráfico, desde Costa Mesa hasta Geme, me tocaba hasta de 3 horas o 4 horas de camino, todas las semanas, por más de 3 años y medio. ¿Y por qué fui? ¿Que me estaba dando mucho dinero? No. Permita a Dios que el pastor Bernie Navarro y la pastora Marta Navarro me estén viendo, que son testigos de esto, porque ellos eran los que estaban en la clase. Muchas veces estaban ellos 2 nada más. Pero para mí, estos son pastores, estos son ministros de Dios. Y estas clases que yo estoy dando en este momento eran las clases que yo le daba a ellos. Y ¿saben qué? Han pasado allí en la ciudad de San Jacinto y de Geme todo tipo de pruebas, pero este domingo estuve allí y prediqué en su iglesia. Y allí están ellos de pie para la gloria del Señor. Porque se les echó un fundamento que Dios respaldó. Porque yo puedo enseñar esto todo lo que yo quiera hasta que me ponga azul, como se dice en inglés, until I turn blue. Pero no tendrá efectividad ninguna a no ser que caiga en una tierra fértil. En un corazón que diga, ¿sabe qué? Yo voy a poner atención a esto porque esto es importante. Y cuando agarramos estos principios, hoy, yo no sé, el ministerio de hoy, Dios está en las manos de Dios. Pero hay principios que nos enseñaron nuestros mentores a la antigüita, que traían unos principios de seriedad, de dignidad en el ministerio, de sacrificio, de esfuerzo, que es como que esos principios se están perdiendo. Y no se deben perder porque están en la Biblia. Aquí vemos otro caso de la permanencia. Muy bonito esto, un ejemplo muy bonito este. Hechos capítulo 13, versículo 13. Primero vamos a leer, después nos vamos a ir a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfila, pero Juan, que también es Marco, más en los próximos versículos se va a aclarar quién es este Juan. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire qué tremendo está esto. Juan Marcos, vamos a ir buscando el capítulo 15, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 37. Juan Marcos era un jovencito. Se calcula que tendría de 14 a 18 años, por ahí. Era un jovencito. Y él se unió a Bernabé. Suponiblemente Bernabé era su tío. Y Marcos, el que escribió el Evangelio, se unió a este team evangelístico. Pero cuando vio que la cosa era de azotes, y cuando vio que la cosa era de naufragio, y cuando el chamaco vio que había que dormir en el piso, en la tierra, y las hormigas, porque esas cosas no están en la Biblia, por decir hormigas, ¿qué usted cree? Que el Espíritu Santo estaba espantando las moscas y las cucarachas, porque ve, por ejemplo, leemos que el apóstol Pablo bautizó a Lidia en el río de Filipos, y nos imaginamos un río cristalino, un río precioso, ve, porque nada más que leemos lo que está ahí, pero yo he estado allí. Yo estuve en Filipo, yo estuve en el río y en el lugar exacto donde se bautizó Lidia y Pablo la bautizó. Y lo primero que me agarró es que habían ranas en el río.
que había moscas en el río. Bueno, yo ni me imaginaba, ni me pasaba yo por la cabeza un evento tan glorioso, la primera mujer europea bautizada en Grecia. No, olvídase que ahí cayó el fuego y la nube del tabernáculo y el arcángel Gabriel y todo estaba allí. No, hermano, un río lleno de mosca, de mosquitos, de ranacuajos. Y eso fue lo primero que me agarró. Yo dije, pero si es que todos los ríos tienen eso. Porque, ¿qué? ¿El río Jordán no tiene? Claro, fíjense que mismo Naamán lo dijo. Los ríos de Siria son más limpios que este río de Jordán, que es un río bastante sucio porque viene en un declive hacia el Mar Muerto. Y el agua en muchos lugares está muy revuelta en el río Jordán. Pero bueno, vemos aquí que Juan Marcos dijo, no, yo pensaba que esto era nada más orar por los enfermos y se levantaban de las camas los paralíticos y yo nada más le soplaba a uno y se le salían 4 demonios y la gente venía a traernos comida y llegamos a las ciudades y nos hospedaban en las mejores casas, pero aquí hay azote, aquí hay piedra, aquí hay desvelos, y yo me voy. Y se regresó con su mamita para Jerusalén. Pero el tiempo pasó. Y ahora vemos aquí, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, versículo 37, mire lo que pasa con Juan Marcos. Dice así, versículo 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, ¿qué team evangelístico es? ¿Usted se imagina? Haber sido parte del team de Pablo y Bernabé. ¡Wow! Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Fíjese, Bernabé, Juan regresó. Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, el que escribió el evangelio de Marcos. Bernabé dijo, no, hay que darle una oportunidad a este chamaco. ¿Ves? Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfila y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pasan varias cosas. Primeramente que aquí Pablo está recién empezando su ministerio y todavía está medio cerrero. Dios todavía no le ha agarrado y no es el Pablo que vemos más adelante. Es más, que me adelanto por si acaso, vamos a ver en la escritura que llegó un momento que Pablo mandó buscar a Marcos para que le ayudara. Pero aquí no lo quiere. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué hace Marcos aquí? ¿Qué hace Juan Marcos aquí? Y se fue porque no podía resistir. Porque mira, cuando regresó a Jerusalén, se acostó en su camita, que su mamá le lavaba las sabanitas. Y con su almohadita, bien sabrosa. Y por la mañana, ahí venía mamá, con el champurrado, con el tecito caliente. Aquí mi niñito, porque esa es la vida que tenía. ¿Ves? El almuerzo sabroso de mamá, las pupusas para los salvadoreños, los tacos al pastor para los mexicanos, el arroz con pollo para los del Caribe. Todos los beneficios están en casa de mamita, pero ya no estaba tranquilo. Ya en su corazón no había paz. Ya la camita no. Él pensaba en las noches que tuvo que dormir en el piso y había en él un mismo fuego que cayó en el corazón de Jeremías y regresó. Porque eso es lo que pasa cuando hay un verdadero llamado de Dios, a lo que Dios te haya llamado. A lo que Dios te haya llamado. Hay una permanencia. Y esa permanencia es un producto de un llamado genuino de Dios. Y mire, pudiéramos seguir buscando historias bíblicas y yo darle ejemplos de mi propia vida y de otros ministerios. Pero vamos a ver otra señal muy parecida a lo que estoy diciendo, pero que no se pierda esa idea. Hay permanencia. Y la persona que ha sido llamada, si abandona el cargo, no va a tener paz, no va a tener tranquilidad y va a regresar ahora con permanencia como estuvo Marcos, que lo vemos
vemos que en 2 de Timoteo 4:11, no lo vamos a leer, pero anótelo, lo tiene en su nota, los que tienen la hoja lo tienen en su nota. 2 de Timoteo 4:11, vemos que ya cuando Pablo está preso en Roma, le manda a decir a Timoteo que por favor traigan Marcos con él. Al que él desechó, ahora lo manda a buscar. ¿Por qué? Porque Marcos regresó con Bernabé, siguió siendo fiel, es el autor a través del Espíritu Santo del Evangelio que tenemos. Y eso nos enseña a nosotros que cuando hay un llamado, la señal es que hay una permanencia, que la persona trata, que la persona lucha. Me vienen tantos ejemplos de mi propia vida ahí, pero tomaría mucho tiempo. Nos quedan 25 minutos en la clase. ¿Qué más? El valor. ¿Cuál es otra señal? El valor, la seriedad, la prioridad. ¿Ve? La prioridad. ¿En qué lugar está el llamado que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la prioridad del llamado? Sabemos que las prioridades para la vida cristiana es primeramente nuestra relación personal con Dios. Segundo, nuestra familia. Y tercero, el llamado que Dios nos ha dado. Ese es el mejor orden que yo le puedo dar, porque si falla la familia, no vas a poder ejecutar. Si tú tienes problemas con tus hijos, en tu matrimonio, eso te va a robar la paz, te va a robar la tranquilidad. Y no vas a poder ejecutar el llamado que Dios te está dando con la energía, con las ganas que Dios te da. Así que aquí hay una prioridad. Primeramente, tu relación personal con Dios. No puede estar en tus prioridades lo que tú haces para Dios. No. Ese fue el error de la iglesia de Éfeso, ¿ves? Que abandonaron su primer amor. Y el Señor clarito ahí se lo dice en Apocalipsis capítulo 3. Dice, porque yo he visto tus obras, yo he visto el celo que tú tienes, yo he visto la gente que tú ayudas, pero has dejado una cosa, has dejado tu primer amor. Entonces, nuestra relación con Dios es lo que le da fuerza, valor a todo lo demás. A nuestra familia, a nuestro ministerio. Entonces, la mejor prioridad, si estoy equivocado, bueno, pues lo único que yo puedo ser es honesto en lo que veo, en lo que creo. Creo que el orden de la prioridad es nuestra relación con Dios, nuestra familia y el llamado que Dios nos ha dado. Y todo eso tiene que ir en un balance, porque solamente hay 24 horas. Dentro de nuestra familia entra nuestro trabajo, entra cuidar de nuestra casa, entra todo lo que involucra a la familia y el ministerio. Así que, ¿qué valor, qué prioridad tiene el ministerio en tu vida? ¿Qué seriedad, qué pasión hay en lo que Dios te ha llamado a hacer? En Hebreos capítulo 11, usted tiene varios versículos que tienen la clase imprimida, la página 181 del libro. Tiene diferentes versículos. Tiene 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 7, no lo vamos a leer, pero 2 de Timoteo 2, del 3 al 7, por si hay alguno que no tiene la hoja y está anotando. Pero en Hebreos capítulo 11 tenemos un ejemplo, hay muchos ejemplos. Bueno, ahí está la galería de la fe. Ahí todo lo que hay son ejemplos de gente que pagaron un precio, muchos murieron, muchos fueron aserrados, muchos fueron echados a las fieras. Muchos ejemplos de precio, de seriedad, de pasión, de prioridad que siervos de Dios dieron para su obra. Pero vamos a leer el ejemplo de Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo del 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Así que no era cualquier cosita. Porque Moisés fue criado por su propia mamá. No vamos a entrar en toda la historia de cómo Moisés fue rescatado del río Nilo en una canasta y la hija de Faraón lo prohijó y se convirtió en el hijo adoptivo de la hija de Faraón y nieto adoptivo de Faraón. Y desde los 7 años más o menos, no sabemos exactamente, porque la Biblia dice que la hija de Faraón lo tomó como hijo adoptivo físicamente, después que su mamá lo destetó. No sabemos hasta qué edad un niño puede tomar el seno de su mamá.
Aquí hay varias hermanas. ¿Hasta qué edad ustedes creen, hermanas? Que un niño puede ser lo máximo que puede, 4 años, 2 años, 3 años. Algunos casos, aquí en el caso de Moisés, que obró milagros de Dios. Vamos a decir, vamos a ser exagerados. Vamos a suponer a los 7 años. Bueno, de los 7 años hasta los 40, Moisés se crió en el palacio de Faraón. Son 33 años, si no me equivoco. Más 7 son 40. 33 años se crió sin su mamá, sin el pueblo de Israel, en medio de un pueblo idólatra, en medio de un palacio que todo lo que hacía era adorar espíritus, demonios. Pero 7 años más o menos, su mamá le enseñó la palabra de Dios. Fíjense qué tremendo. ¿Usted cree que la mamá de Moisés le podemos llamar a lo que ella hizo con su hijo ministerio? Crió, fue el instrumento de Dios para levantar un ministro de Dios, uno de los más grandes, ¿verdad? ¿Y de dónde Moisés aprendió la palabra? Bueno, de su mamá. Y todo lo que le sembró su mamá, fíjense qué importante es enseñarle a los niños, aunque estén jugueteando, que vengan a la iglesia, que uno parece que están entretenidos, algunos niños son muy activos, pero qué importante es enseñarle la palabra de Dios. Porque, hermanos, eso no regresa vacío. Y aquí vemos la seriedad, la pasión que Moisés tuvo en el llamado que Dios le dio. Dice que rehusó Moisés ser llamado hijo de la hija de Faraón. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjense que aquí Dios, al inspirar al apóstol Pablo, creemos que Pablo escribió el libro de los Hebreos, no hay seguridad de eso, pero la mayoría creemos eso. Vemos aquí que Dios lo inspira a poner un contraste. ¿Ve? Se crió en el palacio de Faraón. ¿Cómo habrá sido esa crianza? Los mejores maestros. ¿Usted cree que Moisés en el palacio de Faraón andaba con la túnica rota y comía pan mohoso y andaba ahí entre los cerdos? ¿Cómo andaba el niñito que era el hijo adoptivo? Y los historiadores dicen que Faraón no tuvo hijo, así que el heredero al trono de esa dinastía de Faraón, porque después vino otra, se supone que haya sido Moisés. ¿Cómo habrá sido criado? ¿Cómo habrá sido? Fíjense que Faraón dio la orden que mataran a los niños varones, porque él había oído de que Dios iba a mandar un libertador. Igualito que hizo Herodes con los niños de Belén, cuando se enteró que de allí había nacido el Cristo. Sin embargo, él quería matar al libertador y Dios le metió al libertador dentro del palacio. Y no solamente se lo metió allí, como un siervo, como un esclavo, como uno que estaba allí, sino dijo, me lo vas a criar tú. Tú que quieres matar al libertador, porque ese era el plan de Satanás. Faraón estaba dando una orden porque el pueblo de Israel crecía mucho, en la mente de él había otras razones, pero detrás de todo eso estaba el enemigo. Y el plan del enemigo es destruir el libertador. Y Dios dijo, si tú has dado una orden para matar a todos los niños y que no venga el libertador, mira, te lo voy a meter en el palacio, me lo vas a criar tú, lo vas a sentar en la mesa y con la cucharita ahí le vas a dar el cereal y la comidita, tú lo vas a hacer. Porque el Dios que creemos nosotros es así. ¿Ve? Y ya Moisés, siendo grande, el versículo 24 nos dice, por la fe Moisés ya hecho grande, por la fe. ¿Qué quiere decir por la fe? Bueno, porque tenía fe. No fue. Fíjense que hay un contraste aquí. Nos habla primeramente de su vida en el palacio, los grandes beneficios, y después nos habla del sufrimiento. Vaya, no dice, bueno, y Moisés en el monte Sinaí vio a Jehová en la gloria de Dios y bajó del monte con
con su rostro que resplandecía. No se enfoca, fíjense que después de hablarnos de la comodidad del palacio, de la riqueza del palacio, Dios no se enfoca en las cosas de la unción y de la gloria, sino del sacrificio que cuesta servir a Dios. Porque esos son principios como que se están perdiendo hoy, especialmente en este país. Cuando yo viajo a Centroamérica y veo que las personas para venir a un culto están 3 horas en un autobús sin aire acondicionado y llegan todos sudados a la iglesia. Y otros vienen caminando, y otros vienen en caballo, otros vienen en burro, todavía. Lo he visto con mis ojos, lo he palpado con mis manos. Y en este país tenemos, ya no sabemos, hasta asustamos a la gente con el infierno, a veces sí vienen a la iglesia. Con aire acondicionado, con carro, con todo. Y hay como una hepatía. Por la obra de Dios, le sale un callo en el dedo chiquito. A las personas, ya no puedo ir a la iglesia porque tengo un callito. Tengo una ampollita en la mano, no puedo ir a la casa de Dios. Hay una hepatía, una fidelidad tan frágil, una dedicación tan frágil por la obra de Dios. Qué cosa tan tremenda. Bueno, mira, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles eran los deleites temporales del pecado? Bueno, tener concubinas en el palacio. Todo eso le tocaba a él. Andar vestido de púrpura, estar en la fornicación, estar adorando a los dioses de los egipcios. Cuando Moisés vio eso, dijo, no, espérate, yo prefiero sufrir, pero yo voy a ejercitar el ministerio. Porque ya desde el principio, aun cuando él mató al egipcio, ya él sabía que Dios lo había escogido como libertador, él lo sabía. Así que vemos aquí, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. En otras palabras, ¿cómo tú sabes que Dios te ha llamado a algo? ¿Estás dispuesto a sufrir? Por ahí hay una religión que dice, para de sufrir. Pues yo no sé qué cristianismo están hablando ellos, porque cuando Dios llamó al apóstol Pablo y le habló a Ananías, le dijo, vete a tal casa porque hay uno llamado Saulo de Tarso que ora, vete y imponle las manos para que reciba el Espíritu Santo. Y Ananías dijo, Señor, déjame informarte porque a lo mejor tú no sabes esto. Este es el que nos vino a perseguir. ¿Tú sabes eso, Señor? Mira, te voy a dar un detalle, Señor, por si acaso tú no te enteraste. Él trae, y silencio, ¿quién te lo dijo? Él trae cartas de los sacerdotes de Jerusalén para arrestarnos a todos nosotros. Es un espía. Vete, porque yo lo he escogido y le voy a mostrar cuánto tendrá que sufrir, así dice, por amor a mi nombre. Vaya, ¿qué nos enseña a nosotros? Nosotros la tenemos fácil, hermano. A nosotros no nos van a arrestar para echarnos a un foro que nos coman los leones, hermano. No nos va a perseguir la Inquisición para quemarnos vivos en la pira, en un palo, porque tenemos la Biblia en castellano. No tenemos que pasar nada de eso. Pero esto ha costado la vida de un Policarpo que lo quemaron vivo, hermanos, de un Ignacio que se lo echaron a las fieras, de un Martín Lutero que tuvo un tiempo que tenía que estarse escondiendo porque lo estaban persiguiendo a muerte, de un Calvino, etcétera, etcétera, que pudiéramos mencionar a tantos que pagaron un precio y que, aunque algunas cosas que ellos enseñaron, quizás nosotros no estemos de acuerdo, pero mucho de lo que ellos enseñaron sí ha llegado a nosotros como una herencia de doctrinas, de creencias. ¿Ves? Porque la doctrina, el conjunto de doctrinas que tenemos hoy ha sido una acumulación a través de los años de Orígenes en el año 185, los apóstoles de Orígenes, de Policarpo, de Ignacio, de Crisóstomo, de Agustín, de Lutero, de Calvino, de Armenio, de todas estas, de los primeros anabaptistas que nos trajeron el bautismo por sumersión, etcétera. Es una acumulación de Azusa Street en el año 1906,
de allá de Topicacanza, cuando se derrama el Espíritu Santo y empieza la gente a hablar en lenguas y empiezan a caer las sanidades y todo, igualito que Pentecostés. Hemos llegado a esa acumulación, pero ha habido un precio. Así que los que son llamados y quieren servir al Señor en lo que sea, primeramente, la permanencia, la constancia. Segundo, la prioridad, la pasión que se ve en esa persona, que se ve que Dios se la dio. Y hay tanto, por ejemplo, vamos al libro de Hechos. Voy a ir rapidito porque nos quedan unos 15 minutos nada más. El libro de los Hechos, aquí capítulo 13, vamos a leer un solo versículo. Hay un dato aquí muy importante, muy bonito, de alguien muy parecido a Moisés, que dejó toda la riqueza, dejó todo lo que se le ofrecía al palacio de Faraón, que era el que gobernaba el mundo entero, para servir al Señor. Aquí hay otro con un ejemplo semejante. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Namaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Fíjense, una sola frase nos indica mucho. Porque ¿qué hacían los romanos? Invadían un país parecido a lo que así hizo Nabucodonosor, que se llevó a los hijos de los reyes, de las personas principales, Mesac, Sadrach, Abednego, Daniel, a niños para entrenarlos, para que ellos llegaran a ser los futuros gobernantes del imperio persa o del imperio babilónico. Los romanos hacían lo mismo. Entonces tomaron a Herodes, los diferentes descendientes de la familia Herodes, y Namaén se crió con él. Se lo llevaban para Roma. Los entrenaban en el idioma latín, los entrenaban en el idioma griego, los entrenaban en el sistema de gobierno romano, los entrenaban como militares. Todo esto, fíjense que Herodes era el gobernante. Sin embargo, el que se crió con él prefirió ser parte de la iglesia. Lo entrenaron toda su vida para ser un gobernante romano. Iba a tener una vida muy buena. Sin embargo, Namaén escogió ser parte de la iglesia gentil en la ciudad de Antioquía. Y ahí tenemos otro ejemplo de la pasión, de la dedicación, de la prioridad que una persona le da. Yo me recuerdo cuando el Señor me llamó a mí, estudié ingeniería, trabajé mis primeros 15 años que estuve de pastor, yo trabajaba de asistente ingeniero. Y me recuerdo cuando el Señor, Dios estaba tratando con mi corazón de que dejara mi trabajo y me dedicara tiempo completo a la obra de Dios. Y me recuerdo que estaba un día en el departamento de ingeniería haciendo unos planos. Y cayó la gloria de Dios para que usted, ¿cómo describo esto? Era un cuarto, no era yo solo en un cuartito, no. Había 2, 4, 6, 7 mesas de ingeniero y asistente ingeniero. Como yo había recién graduado, pues yo estaba de asistente ingeniero. Entonces, cada uno estamos en nuestras mesas en ese cuarto y la persona, el jefe del departamento de ingeniería, el señor Piro Franquino, que era cristiano, es cristiano, espero que esté vivo, hace muchos años que no sé de él. Yo empecé a llorar y dañé el plano, porque cayó la gloria de Dios sobre mí, empecé a llorar y dañé el plano. Y el jefe mío me vio que yo estaba llorando. Y entonces vino a donde estaba yo, ahí estaban los demás ingenieros, pensaba que yo me estaba enfermando o que tenía un problema muy serio, pararon todo el mundo de trabajar y se dañó el plano que me había tomado casi toda una semana hacerlo. Y llega Piro y me pregunta y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, no te puedo explicar ahora, por favor, dame un tiempito. Me dice, bueno, tómate el día off, vete para tu casa. Y yo me fui para mi casa y me encerré con Dios. Y el Señor me dijo, acabamos con el plano. ¿Qué entendí yo con eso? Se acabó tu trabajo aquí.
se acabó tu trabajo. Y bueno, pues hermano, al otro día vine y le entregué una carta de renuncia a mi jefe. Y me dice, ¿por qué estás renunciando? Y me dice, ya después que él la vio, viró para atrás, me dice, estábamos, por ejemplo, en mayo, y yo le di una carta de renuncia para octubre 27, y yo estaba en mayo. Y él me dice, me estás dando una carta de renuncia para octubre en un miércoles, porque nadie renuncia en un miércoles y nadie me da una carta con tanto tiempo. ¿Por qué? Y dígole, porque octubre 27 es el día de mi cumpleaños y siempre quiero recordarme el día que yo dejé de trabajar para los hombres y me fui a trabajar para el Señor. Gloria a Dios. Y yo ganaba en aquellos tiempos, te estoy hablando en el año 1985, yo ganaba de 700 y con overtime, algunas veces hasta $900 a la semana. Era un súper sueldo, era una compañía que pagaba muy bien y la iglesia me ofreció, mira, en el trabajo cuando me mandaban a llevar planos a la ciudad, yo me iba con los transportes de la, de la compañía y todo eso. La iglesia me ofreció $200 a la semana. Vaya, tomé un corte de sueldo de $600 a la semana. Y no se crea que fue fácil, hermano. No fue fácil. Pero no, estos testimonios algunas veces batallamos en darlos porque no queremos lucir como que pagamos. Nosotros pagamos el gran precio, no, hermano. En mi corazón se me hacía poco lo que estaba haciendo. Poco lo que estaba haciendo. Porque cuando hay esa pasión, cuando hay un llamado genuino de Dios, lo hacemos con todo nuestro corazón para el Señor. Bueno, así que, ¿qué más? Subtítulo 3, me quedan 10 minutitos, subtítulo 3 en sus notas. ¿Cuál es otra señal? La primera, la permanencia que tú tienes en lo que Dios te llamó. Ahora, no te vas a quedar ahí, Dios te va a seguir subiendo en escalones de victoria. Segundo, el valor, la prioridad, el interés, la pasión que la persona brinda cuando está ejecutando lo que Dios le llamó a dar. Ya sea desde limpiar la iglesia, ya sea de ser maestro de niños, ya sea de ser maestro de un culto de hogar, ya sea de ser un diácono, ya sea de ser un maestro de escuela dominical, un pastor, un evangelista. Lo que Dios te haya entregado, qué pasión, qué fidelidad, qué esmero le das. Y la Biblia está llena de ejemplos. ¿Y cuál es lo otro? El fruto. ¿Cuál es la otra señal que tú tienes de que verdaderamente tienes un llamado de Dios? Bueno, pues tiene que haber algún tipo de fruto. Si no hay ningún fruto, nunca. Yo entiendo que todo esto tiene su tiempo. Cuando yo empecé mi pastorado, empecé en un garajito de un automóvil y ahí estuve 1 año y medio y no se salvó nadie. Y yo dije, y me equivoqué. Y al 1 año y medio empezaron a salvarse las personas y se salvaron 15 personas, de las cuales salieron 5 ministerios. 5 ministerios de esas 15. Pero tuve que tener la paciencia y el aguante de 1 año y medio primero. Yo entiendo que el fruto no viene inmediatamente. Entiendo eso, que el obrero para cosechar, primeramente dice la Biblia que tiene que sembrar. Pero eventualmente, ya sea al año, a los 2 años, tiene que haber un fruto. Aunque sea poquito, porque mira el fruto de Noé, fueron él y 7 personas, un total de 8 contándolo a él. Mira el fruto de Jeremías, que solamente un eunuco le hacía caso y su escribano, su ayudante, y muy poquita gente, un puñado de gente. Pero tiene que haber un fruto. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, a lo mejor no hubo un fruto de mucha gente, pero sí hay un fruto de mucha gente, porque lo que él escribió en la palabra, ¿cuánta gente ha salvado? ¿Cuánta gente ha sido ministrado con el libro de Jeremías? Y ahí está el fruto, ¿ves? Entonces, tenemos que entender eso, que tiene que llevar un momento de que tiene que haber un fruto. Por dar un ejemplo, nos vamos al libro de los Hechos, y ya vamos a punto de terminar. Hechos capítulo 2.
Vemos aquí a Pedro, curioso que, mire, todos los discípulos fallaron, pero ninguno falló como Pedro. Todos los discípulos, Mateo falló, Juan falló, todos salieron corriendo, todos tenían miedo, todos se escondieron, pero no todos fallaron igual. Pedro fue el que, como dicen los mexicanos, la regó. Como que dicen en el Caribe, metió la pata hasta el pescuezo. Fue el que traicionó al Señor, el que renunció delante del mismo Cristo, porque Cristo estaba ahí cuando Pedro lo negó. Sin embargo, 50 días después, porque de la cruz a Pentecostés hay 50 días, de la Pascua a Pentecostés hay 50 días. Es lo que significa la palabra penta 50, Pentecostés. ¿Ves? 50 días, el día de la cosecha. ¿Quién fue el predicador? Vaya, hoy en día, si una persona comete el error que Pedro cometió, ¿usted cree que 50 días después le vamos a entregar el púlpito? Imagínense, aquí estamos hablando de la superconvención. Aquí estamos hablando del principio de la iglesia de Pentecostés. Usted se imagina que un pastor cometa un pecado tan serio como el que cometió Pedro y 50 días después lo pongamos a ser el predicador de la convención nacional. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que aprender a ver los corazones como Dios los ve. Ver la gente como Dios las ve. Y fíjense, y bueno, ¿qué fruto hubo? Mire, cayó el Espíritu Santo, la gente de Jerusalén vinieron corriendo a ver qué estaba pasando por el estruendo, y cuando la gente estaba allí, aquí se levantó Pedro a predicar. Y del versículo 34, Pedro les dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, fíjense qué firmeza, qué valor. Ve, un mensaje al grano, un mensaje valiente, porque le está hablando a judíos, le está hablando a israelitas, porque los judíos son de la tribu de Judá nada más, a todo el pueblo de Israel. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, ¿qué le está diciendo Pedro? Ustedes fueron los que estaban allí, fueron los que dijeron crucifícale. Ustedes lo crucificaron. Fíjense que Pedro no dice que Pilato lo crucificó, ni que los romanos lo crucificaron. Ustedes lo crucificaron. Un mensaje valiente. Dios ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Así que vemos aquí, fíjense que muchas veces cuando Pablo predicó a los judíos, a los israelitas, dice que rechinaban los dientes, que lo querían matar, que lo querían apedrear. Sin embargo, aquí Pedro predicó y los que dijeron crucifícale, la Biblia dice que se compungieron de corazón. ¿Cómo es que pasa eso? ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo, sí, hermana, gracias. Pues está acertando correctamente. El Espíritu Santo lo usó. ¿De qué estamos hablando? Del respaldo de Dios. Que cuando hay un ministerio, vaya, porque yo me imagino, hermano, que alguna de esta gente, aunque ya llevaban tiempo orando allí en Pentecostés, porque Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, la cual ustedes escucharon de mí, y porque Juan os bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Bueno, ya Pedro llevaba tiempo orando allí, pero yo me imagino que había 120, que humanamente alguno diría, cuando Pedro se paró a predicar, ¿y a este quién lo escogió? Pues vaya, porque no hubo una reunión de la directiva que dijeron, bueno hermano, mire, el Espíritu Santo ha caído, hemos hablado en lenguas aquí todos nosotros, la gloria de Dios está aquí, a ver, vamos a tomar una votación a ver quién es el que va a predicar hoy. No hubo una reunión de la directiva, sino que Pedro se paró y predicó. Ve, y a lo mejor alguno pensó, dice, ¿y este que la regó qué hace? ¿Qué está haciendo este? Eso hubiéramos pensado nosotros, hermanos. Seamos honestos.
Sin embargo, ¿cuál es el sello? El sello es lo que pasa con la gente misma que dijo, crucifícale. Que ahora el Espíritu Santo los compuje y están aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Así que aquí vemos tres cosas, hermanos míos, que nos dan señales de que hemos sido llamados a hacer algo por Dios. Primeramente, tu insistencia, tu permanencia en eso que Dios te ha entregado. Y de que vas a tener oposición y crítica y te van a desechar. Y cuánta gente me dijeron a mí que no, tú no tienes ministerio y no prediques. Pero es que cuando hay un llamado de Dios genuino, Dios va a permitir eso, porque ahí está la prueba, donde tú dices, no, yo sigo, a mí me llamó Dios. Y hay momentos donde hasta uno quiere dejarlo, porque yo he tenido esas etapas en el ministerio, donde yo he tenido ganas de dejarlo, no puedo. Me siento el hombre más miserable del mundo. Me invade la tristeza, la agonía. Olvide, el nivel de depresión no tiene cálculo cuando ha habido un llamado genuino de Dios, como vimos el caso de Juan Marcos, el jovencito que ya la vida cómoda de con su mamita ya no tenía efectividad porque había un llamado en el corazón del jovencito este. Y así pasa, hermanos. ¿Ves? La permanencia, el valor, la seriedad, la prioridad que tú le das. Ay, tengo un estudio bíblico, tengo 5 personas. Entonces 15 minutos antes de ir al estudio bíblico a ver la Biblia dice, timarón de 2 pingüecos, que era más cara titere fue. Aquí vamos. ¿Y la oración qué? ¿Y el valor de esas almas qué? Y aunque sea separar 1 horita o 2 horas para venir, Señor, yo te pido por esa familia y te pido que traigas. Se lo está diciendo uno que tuvo culto de hogares de 2 personas y empezamos a orar y empezamos a ayunar y Dios llenó ese culto de hogar con 20 personas y se convirtieron gente y de ahí salieron ministros, de ahí salieron pastores. Porque este es el camino bíblico. ¿Ves? Y luego viene el fruto. Vaya que cuando hay permanencia y hay valor a lo que se está dando y tienes la paciencia para esperar el tiempo de Dios, el fruto va a llegar. Un aplauso al Señor, hermanos. Si tú que me has estado viendo has tenido un llamado de Dios y has abandonado ese llamado y Dios te ha ministrado a través de esta palabra, o si tú simplemente, mire, el llamado a aceptar a Cristo, sientes que el Señor te ha estado llamando, tocando tu corazón, tu vida, a través de otras personas, tú lo sientes y nunca has aceptado al Señor. Yo voy a hacer una oración para ayudarte, para que tú invites a Cristo a entrar en tu corazón. O si tú has sentido un llamado para hacer algo para la obra de Dios y Dios te ha ministrado hoy a través de esta clase, ores conmigo. ¿Listo? Oremos. Y di así: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te invito a entrar a mi corazón, te invito a entrar a mi vida. Entra en mí, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados. Perdona mis fallas, Señor, por favor, por la sangre que tú derramaste en el Calvario. Lléname con tu gloria, díselo. Lléname con tu Espíritu Santo. Y a ti doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. A ver si hay algunas preguntas. A ver, tenemos algunas preguntas hoy. Luis Andrade del Salvador, hermano, bendiciones. Si había alguna edad donde se podía empezar a hacer su trabajo en el tabernáculo o en el templo, sí. Pero el entrenamiento empezaba desde niño. En otras palabras, los levitas, que eran la tribu escogida para ser los sacerdotes, desde niño empezaba su entrenamiento, pero no podían ejecutar el ministerio hasta los 30 años de edad. Ningún fariseo podía ser maestro de una sinagoga hasta los 30 años de edad.
Por eso Jesús fue bautizado y empezó su ministerio a los 30 años de edad. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por seguir nuestra clase. Gracias a los hermanos que están aquí. Un aplauso a ustedes, hermanos. Paz de Dios. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, donde vamos a empezar la clase desde el principio del libro. Vamos a empezar la tercera clase. Estamos empezando el libro desde el principio. Que Dios les bendiga y buenas noches.